Uno de los primeros asuntos que confronta al estudiante de cualquier literatura, y fundamentalmente de literatura antigua, es sin lugar a duda el texto original. La pregunta que se han de formular todos es: ¿qué fue lo que realmente escribió el autor? ¿Qué palabras vinieron a su pluma, a su mente? ¿El texto que estamos usando es idéntico a la forma original? La ciencia de la crítica textual también ha sido llamada crítica baja, en contraste con la ya reconocida crítica alta o literaria. Pero hay que señalar que no corresponde utilizar el calificativo de baja o de alta, y que las definiciones respecto a esto no tienen un significado importante para el estudio final, porque no hay nada bajo ni nada alto en cualquiera de los métodos de estudio de la Biblia. Por tanto, es mejor hablar de crítica textual para referirse al estudio de las numerosas variantes que hay en el texto de la Biblia y al esfuerzo denodado de muchos de recuperar el texto original. Podríamos decir que el punto decisivo en la historia del texto fue la invención de la imprenta. Recordamos a Johannes Gutenberg en el año 1450, los famosos tipos móviles que sin lugar a dudas cambió la fisonomía cultural y lo que tenía que ver con la promoción de la literatura escrita. Importante también de mencionar que antes de ese tiempo todos los libros tenían que ser producidos con un trabajo laborioso, caro además, tenía que llevarse a cabo entonces a mano. Una edición de cualquier libro podía ser producida por un grupo de copistas, o también conocidos como escribas, quienes tenían la función de escuchar a un lector que iba dictando a partir de una copia maestra. Ellos escribían lo que escuchaban. Ahora bien, en nuestro día de tanta preocupación por la precisión, prácticamente cada libro impreso contiene algunos pocos errores, ¿cierto? Errores de carácter tipográfico, ciertamente, no descubiertos por los correctores. Pero un hecho que consuela al escritor o al editor moderno es que uno no necesitará examinar el texto de cada copia, es obvio. Entonces, que cuando cada copia era escrita a mano por diferentes personas, como en la antigüedad, no habría dos copias exactamente iguales, y en la multiplicación de copias también se multiplicaban los errores. Los libros antiguos eran muy diferentes en su forma de lo que nosotros conocemos hoy día como libros o los volúmenes modernos. El papel más barato que se utilizaba en ese entonces era un material muy frágil, hecho de tiras cortadas de la médula de una planta llamada papiro. Estas tiras eran unidas con pegamento en direcciones opuestas, de tal forma de ir enlazándolas y ir conformando un material que, si bien es cierto, era útil, pero que no era muy durable. Muchos de los volúmenes en papiro del Nuevo Testamento han desaparecido irremediablemente. Ahora, en los tiempos modernos se han hecho grandes descubrimientos de papiro, de este material que por alguna razón, favorecido por muchos factores, han logrado permanecer en el tiempo. Ahora, hay manuscritos en papiros que se han encontrado, hablo en el ámbito bíblico y en el ámbito no bíblico o secular. Y Egipto ha sido precisamente la tierra de cultivo donde se han hallado. Actualmente existen unos 75 papiros griegos del Nuevo Testamento, muchos de los cuales contienen solo fragmentos, a lo sumo unas pocas páginas. Un material más durable usado por los libros antiguos era una clase de cuero especialmente preparado, llamado pergamino o vitela. Este material fue usado en los siglos anteriores a la era cristiana y continuó en uso hasta tiempos tardíos en la Edad Media, cuando fue reemplazado por el papel, que era, sin lugar a duda, menos costoso. La forma común de los libros antiguos era
la presentación en rollos. Los rollos no excedían un promedio de 12 metros de largo, porque cualquier rollo más largo usted entenderá que era difícil de manejar. Si un escritor quería producir una obra más extensa, tendría entonces que usar varios rollos. Los dos libros más largos del Nuevo Testamento, Lucas y Hechos, podrían haber llenado un rollo de aproximadamente 10 a 11 metros. Quizás esta consideración práctica haya hecho que Lucas lo escribió, digamos, la historia en 2 tomos, designados Lucas y Hechos respectivamente en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros hoy día. La ilustración más conocida de estos rollos antiguos es, sin lugar a duda, la colección encontrada cerca del Mar Muerto a partir de 1947. Hoy día es llamado los rollos del Mar Muerto casi por antonomasia. Esta era la biblioteca de una secta judía contemporánea a nuestro Señor Jesucristo, que formaba una comunidad con evidente actitud separatista. Ellos no solo copiaron los libros del Antiguo Testamento, sino que también produjeron una extensa literatura propia. La mayor parte de estos rollos son de cuero, no de papiro. Importante señalarlo. Ahora, debe ser obvio que era muy incómodo manejar tales rollos, no solamente para los lectores, sino también para quienes escribían y para quienes copiaban, que ya se había transformado en un oficio importante. Recuerden ustedes que quienes desarrollaban esta labor en el Nuevo Testamento y en el periodo intertestamentario fueron llamados escribas y finalmente se tornaron en una suerte de autoridades determinantes en cuestiones de la ley, la interpretación de la ley y la memorización también, sin lugar a duda. Era incómodo manejar estos rollos, como señalaba, tanto para los escritores como asimismo también para los copistas. Cerca del final del siglo II se desarrolló una nueva forma de libro que se conoce como el códice o libro con hojas. Un códice se formaba doblando hojas de papiro y cosiéndolas juntas. La forma de códice también se usaba en libros de pergamino. La escritura tanto sobre los rollos como sobre los códices consistía, hermanos, de columnas uniformes de 5 a 8 centímetros de ancho. Importante señalar que el antiguo estilo de escritura griega usado en obras literarias llamado uncial era similar a las letras que nosotros hoy día denominamos mayúsculas, pero las palabras estaban escritas muy juntas, sin espacio entre ellas y prácticamente sin puntuación. Esto es importante, como para que nos hagamos una idea de lo que era enfrentarse a este trabajo de traducción a partir de copias. En el siglo IX se inició un nuevo estilo. El mismo utilizaba letras pequeñas, escritas de corrido, se le llamó minúsculas. La división moderna de la Biblia en versículos no fue introducida, y este dato muy importante, sino hasta el siglo XVI. De pronto usted se ha encontrado que esta separación del texto bíblico en capítulos y versículos, en algunos casos muy arbitraria, y no favorece mucho la comprensión del texto, dado que corta pasajes bíblicos donde no debiera, y eso evidentemente también puede afectar el trabajo de interpretación que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, a veces los problemas en el texto surgen por la manera en que se han dividido las palabras. Esto es, digamos, una de las dificultades con las que se encontraban los traductores. Hoy día, hermanos, el mundo, digo porque esto es de posesión de la humanidad, existe un número indeterminado de manuscritos del Nuevo Testamento. Digo indeterminado para ilustrar que son muchas los manuscritos que hoy día circulan, que existen y que están en los museos, qué sé yo, en bibliotecas importantes en el mundo. Además de los 75 papiros que habíamos mencionado antes, tenemos unos 250 manuscritos unciales. Recuerdan que unciales les había mencionado que era lo que nosotros hoy día denominaríamos las letras mayúsculas.
Esto es los unciales que estoy mencionando, estos 250 manuscritos probablemente fueron producidos entre los siglos IV y IX, pero muchos de ellos son incompletos y contienen solo parte del Nuevo Testamento. Además, hay que mencionar que existen más de 2.600 manuscritos minúsculos producidos entre los siglos IX y XV. Aparte de estos manuscritos griegos, poseemos el Nuevo Testamento en otros idiomas antiguos, tales como el latín, el siriaco, el etíope, el copto, el gótico y el armenio. Estas traducciones se llaman versiones. Recuerde usted, para su acervo cultural, importante cuando nosotros mencionamos la expresión versión, nos estamos refiriendo a una traducción en particular. Algunos problemas que encontramos en el texto griego a menudo se pueden recibir luz viendo dichas versiones, porque el texto en estas traducciones, hermanos, antiguas, puede representar un buen texto griego. De las versiones, de todas las versiones, digamos, que se han traducido, como mencionamos hace un momento, la latina es la más importante por el papel que ha jugado en la Iglesia Católica Romana. Fíjese usted que el Nuevo Testamento comenzó a ser traducido al latín tan temprano como a fines del siglo II y fue usado ampliamente en el norte de África y en Europa durante el siglo III. Ahora, el que haya sido copiado a veces con descuido se prueba no solo por el estudio de los textos de las traducciones latinas antiguas, sino también por las palabras de Agustín. Agustín señaló en forma con sorna o con ironía respecto a las traducciones de no muy buena calidad que se hicieron del latín. Señalaba, y cito textualmente: ni bien alguien adquirió un manuscrito griego e imaginaba poseer cierta facilidad en ambos idiomas, no importaba cuán pobre fuera su conocimiento, se atrevía a traducirlo. Es decir, muchos textos fueron traducidos al latín y eran traducciones pobres o traducciones defectuosas. Hay un gran personaje importante que nosotros hemos de considerar en este análisis de las traducciones, Jerónimo, que muere por allá por el año 420, después de Cristo evidentemente. También se quejaba de que hubieran casi tantas traducciones como había manuscritos griegos. Ahora, esta proliferación de textos en latín, probablemente muy mal traducidos, como señalamos, se ilustra en casos tales como la existencia de por lo menos 27 lecturas variantes de Lucas 24:4-5 en los manuscritos que quedan de la lengua latina antigua de este idioma. Era un problema fundamental, ¿verdad? Que muchos de los textos fueron muy mal traducidos y evidentemente que eso tenía una resultante, una consecuencia perjudicial y en algunos casos desastrosa respecto del trabajo de la traducción. Tan grande era la obvia corrupción de las versiones latinas antiguas que en el año 382 el Papa Dámaso solicitó al erudito bíblico más capaz que conocía, Jerónimo, que llevara a cabo una revisión de la Biblia latina. Esta revisión, conocida como la Vulgata, se basó en los mejores textos latinos disponibles, el trabajo que se tuvo que realizar de sustraer un material de otro, sin lugar a dudas que fue un trabajo arduo y muy laborioso. Jerónimo añadió a su traducción del Antiguo Testamento ciertos libros tardíos, no canónicos, ¿verdad?, que nosotros conocemos hoy día como libros apócrifos y que la Iglesia Católica Romana le llama deuterocanónicos, y que fueron finalmente incorporados en el siglo XVI y declarados también canónicos por la Iglesia Católica Romana post-reforma. La Vulgata Latina, la misma, en el proceso subsecuente de copiado, llegó también a ser bastante corrompida. Han sobrevivido de la Vulgata Latina más de 8.000 manuscritos y estos están llenos de lecturas divergentes. No es muy buena, una buena traducción, digamos. Fue el famoso Concilio de Trento, el año 1546, que reconoció la necesidad de una auténtica edición de las Escrituras en latín, que fue preparada y publicada en 1592 por el Papa Clemente VIII y es conocida como la versión clementina
esta versión ha llegado a ser la Biblia en latín oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, lo que existe hoy día. Entonces, es la versión clementina del Concilio de Trento de 1546. Recuerden ustedes que este concilio se llevó a cabo posterior a la reforma religiosa encabezada por don Martín Lutero. Sería interesante y muy informativo, sin lugar a dudas, discutir las otras versiones antiguas, pero quizás no es tan necesario hoy día. Ahora, volvamos entonces a la historia del Nuevo Testamento en griego. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, su primera publicación de importancia fue una magnífica edición de la Vulgata Latina de Jerónimo, la cual es, con toda justicia, la Biblia de Gutenberg. El primer Nuevo Testamento en griego que fue impreso en 1516 fue el trabajo del famoso erudito holandés Erasmo de Rotterdam. No pudiendo encontrar un manuscrito que contuviera todo el Nuevo Testamento, hizo uso de varios manuscritos para las diversas partes del Nuevo Testamento, pero se basó, y aquí este es un tema también, hermanos, complejo para algunos, digamos que han hecho de la versión Reina Valera un ataque permanente, un menoscabo a su reputación, a su seriedad y digamos al proceso de traducción que llevó a cabo Casuro de Reina, porque Casuro Reina utilizó lo que se conoce como el Tectus Receptus, y el Tectus Receptus viene directamente del trabajo llevado a cabo por Erasmo de Rotterdam, quien utilizó manuscritos aproximadamente del siglo XII, que hoy día, digamos, las ciencias bíblicas reconocen que son de no muy buena calidad. Como le faltaba una copia completa del libro de Apocalipsis, bueno, Erasmo se vio la obligación de traducir los últimos 6 versículos del latín al griego, basándose en la Vulgata Latina. En otras palabras, de su trabajo, él introdujo dentro del texto griego materiales que encontró en la Vulgata Latina, pero que no aparecían en los manuscritos griegos. Por ejemplo, permítame citar Hechos 9.6. Hechos 9.6 interpoló en su texto griego las palabras: el temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese que estas palabras que se encuentran en el latín no aparecen en ningún manuscrito griego que se conozca, que se haya conocido. Se explican fácilmente como lo que se llama o denomina una armonización tomada de Hechos 20:10. Erasmo mismo fue atacado por omitir la declaración teológicamente de gran importancia, conocida como el testimonio trinitario, el texto de primera de Juan 5, 7, 8. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Vuelvo a mencionar la cita, primera de Juan 7, 8. Erasmo se defendió diciendo que estas palabras que aparecían en la Vulgata Latina no se podían encontrar en ningún otro manuscrito griego que le fuera conocido, pero prometió incluirla en ediciones posteriores si se podían encontrar en un solo manuscrito griego. Bueno, cuando se produjo este hallazgo, Erasmo cumplió su promesa, y por esa razón que las palabras aparecen en muchas de las versiones clásicas hoy día, como por ejemplo la versión Reina Valera 60. Los testigos de Jehová, fíjese usted que cuando uno intenta utilizar como elemento probatorio este pasaje para hablar de la Trinidad, ellos inmediatamente arguyen este argumento de que esto es una adición posterior al texto y que probablemente no haya aparecido en los textos más antiguos. Lo que determinaba, o lo que determina hasta el día de hoy, la veracidad de un texto tiene básicamente que ver con si este pasaje, estas palabras, estas expresiones, se encuentran en los manuscritos más antiguos. Por eso que la traducción bíblica se ha ido enriqueciendo en la medida que se han ido encontrando más manuscritos bíblicos y ir comparando los que ya poseemos hoy día. Ahora, en los miles de manuscritos griegos que ahora se conocen, esas palabras solo aparecen, fíjese, en 3 de ellos, fechados en el siglo XII, XV y XVI. Ahora, hay una docena de otros pasajes en el Nuevo Testamento de Erasmo en que aparecen lecturas que no son apoyadas por ningún testimonio griego que sea conocido.
La historia del descubrimiento y la utilización de otros manuscritos más antiguos en los siglos recientes es el registro de una labor interesante, de mucho trabajo, tremendamente agotadora para quienes han llevado a cabo esta tarea, aunque también marcada por episodios que podemos nosotros mencionar como románticos. Uno de los críticos textuales más incansables que existió en el siglo XIX y a quien debemos tener, digamos, en muy alta estima por la contribución histórica, de gran importancia histórica que hace a las ciencias bíblicas, es sin lugar a duda Constantino Tiechendorf, si es que lo estoy pronunciando bien, Tiechendorf o Tiechendorf, según la pronunciación alemana, quien entre 1869 y 1872 publicó un Nuevo Testamento griego en 2 volúmenes, acompañado de un aparato crítico monumental que registraba todas las variantes textuales conocidas por los eruditos, bien digo, hasta ese tiempo. Esta obra, si bien es cierto, hoy día está en obsolescencia, pero no ha podido ser superada por ningún aparato crítico completo de los tiempos modernos. Tenemos que aclarar lo que es un aparato crítico y lo vamos a hacer también. Vamos a dejar por ahora esta parte, vamos a seguir entonces con nuestro análisis de la crítica textual en otra entrega y en otro podcast, hermanos queridos. Muchas gracias y espero que vayan escuchando los capítulos para que no se pierdan ninguna.